Tercera parte. Personas que tienen miedo de sí mismas. Capítulo 6. Ambientes controlados y comportamiento positivo y negativo de las masas. Cultos religiosos y científicos y paranoias privadas. La paranoia es extremadamente interesante porque muestra las formas en que las creencias privadas pueden distorsionar los eventos que conectan al individuo con otras personas. Los eventos están distorsionados, sin embargo, mientras el paranoico está convencido de que esos eventos son válidos, esto no cambia la percepción de otras personas de los mismos acontecimientos. Lo que quiero enfatizar aquí es la mala interpretación que hacen los paranoicos de los eventos personales o masivos inocuos, y enfatizar las formas en que los eventos físicos pueden ser ensamblados simbólicamente, de modo que a partir de ellos se pueda crear una realidad que sea casi en parte física y en parte sueño. Por supuesto, debes interpretar los acontecimientos de manera personal, tú los creas. Sin embargo, también hay un punto de encuentros físicos, más o menos compartidos, una meseta sensorial que ofrece una base lo suficientemente firme para el acuerdo de un mundo compartido en masa. Con la mayoría de las aberraciones mentales, se trata de personas cuyos símbolos privados están tan fuertemente empujados sobre los datos de los sentidos primarios, que incluso esos datos a veces se vuelven casi invisibles. Estos individuos a menudo usan el mundo físico de la manera en que la mayoría de las personas usan el mundo de los sueños, por lo que para ellos es difícil distinguir entre una realidad privada y una realidad compartida públicamente. Muchas de estas personas son muy creativas e imaginativas. A menudo, sin embargo, tienen una base menos sólida que otros para tratar con una realidad compartida por las masas, y por lo tanto, intentan imponer sus propios símbolos privados sobre el mundo, o formar un mundo completamente privado. Estoy hablando en términos generales ahora, y en esos términos esas personas desconfían de las relaciones humanas. Cada persona forma su propia realidad, y sin embargo esa realidad personal también debe ser compartida con los demás, y debe ser afectada por la realidad de los demás. Como criaturas que habitan en el tiempo y el espacio, sus sentidos les proporcionan datos muy específicos y una realidad física lo suficientemente cohesiva. Cada persona puede reaccionar a las estaciones de una manera muy personalizada, y sin embargo, todos ustedes comparten esos eventos naturales, proporcionan un marco para la experiencia. Depende de la mente consciente interpretar los acontecimientos de los sentidos de la manera más clara y concisa posible. Esto permite la necesaria libertad de acción para la movilidad psicológica y física. Ustedes son una especie imaginativa, y por lo tanto, el mundo físico está coloreado, cargado por sus propias proyecciones imaginativas y alimentado por la gran amplitud de las emociones. Pero cuando estás confundido o molesto, es una excelente idea volver tu atención al mundo natural, tal como aparece en un momento dado, para sentir su efecto sobre ti, como algo separado de tus propias proyecciones. Tú formas tu propia realidad. Sin embargo, si estás en el noreste en invierno, es mejor que estés experimentando un invierno físico, o estás muy divorciado de los datos sensoriales primarios. El paranoico tiene otras creencias. Tomemos a un individuo hipotético, uno que está convencido de que tiene un cuerpo sano y está orgulloso de su estabilidad mental. Llamemos a este amigo Peter. Peter, por sus propias razones, puede decidir que su cuerpo está fuera para atraparlo y castigarlo, en lugar de, digamos, el FBI. Puede elegir simbólicamente un órgano o una función, y malinterpretará muchos acontecimientos corporales de la misma manera que otro puede malinterpretar los acontecimientos de masas. Cualquier anuncio de servicio público, así llamado, que publique síntomas relacionados con su área sensible, lo alarmará de inmediato. Consciente e inconscientemente, se enfocará en esa parte del cuerpo, anticipando su mal funcionamiento. Nuestro amigo puede, en efecto, alterar la realidad de su cuerpo. Peter interpretará tales eventos corporales de una manera negativa y amenazante, de modo que algunas sensaciones bastante normales cumplirán las mismas funciones que el miedo a los policías, por ejemplo. Si sigue así el tiempo suficiente, en efecto, tensará una parte del cuerpo,
y al contárselo a los demás, gradualmente comenzará a afectar no solo a su mundo personal, sino a esa parte del mundo de masas con la que tiene contacto. Se sabrá que tiene una úlcera, o lo que sea. En cada caso, estamos lidiando con una mala interpretación de los datos básicos de los sentidos. Cuando digo que una persona malinterpreta los datos de los sentidos, me refiero a que el delicado equilibrio entre la mente y la materia se tensa demasiado en una dirección. Hay, entonces, ciertos eventos que conectan el mundo. Aunque, al fin y al cabo, estos acontecimientos provienen de fuera del orden del mundo, sin embargo, aparecen como constantes dentro de él. Su realidad es el resultado del equilibrio más preciso de fuerzas, de modo que ciertos eventos mentales parecen bastante reales y otros son periféricos. Tienes el anochecer y el amanecer. Si en medio de la noche, y completamente despierto, crees que es el amanecer en términos físicos, y no puedes diferenciar entre tu realidad personal y la física, entonces ese equilibrio se altera. El paranoico organiza el mundo psicológico en torno a su obsesión, y elimina todo lo que no se aplica, hasta que todo se ajusta a sus creencias. Un examen de los datos sensoriales sin prejuicios en cualquier momento le proporcionaría alivio. Hay una sugerencia encantadora, repetida solemnemente muchas veces, particularmente después del cambio de siglo. Cada día, en todos los sentidos, estoy mejorando más y más. Esto puede sonar como una tontería demasiado optimista, aunque tal vez encantadora. Hasta cierto punto, sin embargo, esa sugerencia funcionó para millones de personas. No fue una panacea. No ayudó a aquellos que creían en la falta de confianza básica de su propia naturaleza. Sin embargo, la sugerencia estaba lejos de ser un poco superficial, ya que podía servir, y lo hizo, como un marco sobre el cual podrían surgir nuevas creencias. Sin embargo, a menudo tenemos en vuestra sociedad la sugerencia opuesta, dada con bastante regularidad. Cada día, en todos los sentidos, estoy empeorando, y así es el mundo. Tienes meditaciones para el desastre, creencias que invitan a tragedias privadas y masivas. Por lo general, están enmascarados por la ropa educada de aceptación convencional. Muchos miles pueden morir en una batalla o guerra en particular, por ejemplo. Las muertes se aceptan casi como algo natural. Son víctimas de la guerra, sin lugar a dudas. Rara vez se le ocurre a alguien que estas son víctimas de creencias, ya que las armas son bastante reales, y las bombas y el combate. El enemigo es obvio. Sus intenciones son malvadas. Las guerras son básicamente ejemplos de suicidios en masa, emprendidos, sin embargo, con toda la parafernalia de la batalla, llevados a cabo a través de la sugestión de masas, y a través de los mayores recursos de la nación, por hombres que están convencidos de que el universo es inseguro, que no se puede confiar en uno mismo, y que los extraños son siempre hostiles. Se da por sentado que la especie es agresivamente combativa. Debes pensar más que la nación es enemiga antes de que tú mismo seas destruido. Estas tendencias paranoicas están en gran parte ocultas bajo las banderas nacionalistas del hombre. El fin justifica los medios. Esta es otra creencia, la más dañina. Las guerras religiosas siempre tienen tendencias paranoicas, porque el fanático siempre teme a las creencias conflictivas y a los sistemas que las abrazan. De vez en cuando, estallan epidemias, con víctimas que mueren al margen. En parte, estos también son víctimas de creencias, porque ustedes creen que el cuerpo natural es la presa natural de virus y enfermedades, sobre los cuales no tienen control personal, excepto cuando se les proporciona médicamente. En la profesión médica, la sugerencia general que opera es una que enfatiza y exagera la vulnerabilidad del cuerpo y minimiza sus habilidades curativas naturales. Las personas mueren cuando están a punto de morir, por razones que son propias. Sin embargo, a ustedes no se les enseña eso, por lo que las personas no reconocen sus propias razones para morir, y no se les enseña a reconocer sus propias razones para vivir, porque se les dice que la vida misma es un accidente en un juego cósmico de azar. Por lo tanto, no puedes confiar en tus propias intuiciones. Piensas que tu propósito en la vida debe ser algo diferente, o alguien más, de lo que eres. En tal situación, muchas personas buscan causas y esperan fusionar los propósitos de la causa con la suya propia,
no reconocida. Ha habido muchos grandes hombres y mujeres involucrados en causas a las que han dado sus energías, recursos y apoyo. Esas personas, sin embargo, reconocieron la importancia de su propio ser y añadieron esa vitalidad a las causas en las que creían. No sumergieron su individualidad a las causas. En cambio, afirmaron su individualidad y se volvieron más ellos mismos. Ampliaron sus horizontes, empujados más allá de los paisajes mentales convencionales, impulsados por el entusiasmo y la vitalidad, por la curiosidad y el amor, y no por el miedo. Muchas personas perdieron la vida recientemente en la tragedia de Jonestown. La gente aceptó voluntariamente el veneno por orden de su líder. Ningún ejército se encontraba fuera del recinto. No cayeron bombas. No hubo ningún dial de virus físico que se propagara a través de la multitud. No había indumentaria para decorar los mecanismos de los acontecimientos. Esas personas sucumbieron a una epidemia de creencias, a un entorno cerrado mental y físicamente. Los villanos consistían en las siguientes ideas: que el mundo es inseguro y cada vez más mortal, que la especie misma está contaminada por una intención mortal, que el individuo no tiene poder sobre su realidad, que la sociedad o las condiciones sociales existen como cosas en sí mismas y que sus fines van directamente en contra de la realización del individuo, y por último, que el fin justifica los medios y que la acción de cualquier tipo de Dios es impotente en el mundo. Las personas que murieron eran idealistas, perfeccionistas de calidad exagerada, cuyo mismo deseo por el bien estaba manchado y distorsionado por las creencias que acabamos de mencionar. Porque esas creencias deben excluir gradualmente la percepción del bien de la experiencia. El hombre tiene buenas intenciones. Cuando ves el mal en todas partes, en la intención del hombre, en tus propias acciones y en las de los demás, entonces te pones en contra de tu propia existencia y de la de tu especie. Te enfocas en el abismo entre tus ideales y tu experiencia, hasta que el abismo es todo lo que es real. No verás las buenas intenciones del hombre, o lo harás irónicamente, porque en comparación con tus ideales, el bien en el mundo parece ser tan minúsculo que es una burla. Hasta este punto, la experiencia se vuelve cerrada. Tales personas tienen miedo de sí mismas y de la naturaleza de su existencia. Pueden ser inteligentes o estúpidos, superdotados o mundanos, pero tienen miedo de experimentarse a sí mismos como ellos mismos, o de actuar de acuerdo con sus propios deseos. Ayudan a crear el dogma, el sistema o el culto del que, bueno, son presa. Esperan que su líder actúe por ellos. Hasta cierto punto, absorbe su paranoia, hasta que se convierte en una fuerza insaciable en él, y él es su víctima, tanto como sus seguidores son sus víctimas. En el asunto de Guyana, había estadounidenses de sangre roja que morían en una costa extranjera, en América del Sur, pero no bajo una bandera de guerra, lo que bajo ciertas circunstancias habría sido aceptable. No había estadounidenses muriendo en una revolución sangrienta, atrapados entre terroristas. En cambio, había estadounidenses que sucumbían en una tierra extranjera a algunas creencias que, sinceramente, son peculiarmente estadounidenses y de cosecha propia. Al lado de la lista dada anteriormente, está la creencia estadounidense de que el dinero resolverá casi cualquier problema social, que el estilo de vida de la clase media es el correcto democrático, y que la dificultad entre negros y blancos en particular puede ser borrada aplicando vendas sociales en lugar de atacar las creencias básicas detrás del problema. Muchos hombres y mujeres jóvenes han llegado a la edad adulta en elegantes ranchos en buenos vecindarios. Parecerían estar en la cima de la vida, el producto de lo mejor que Estados Unidos tiene para ofrecer. Tal vez nunca tuvieron que trabajar para ganarse la vida. Es posible que hayan asistido a la universidad, pero son los primeros en darse cuenta de que tales ventajas no necesariamente se suman a la calidad de vida, ya que son los primeros en llegar a una posición tan envidiable. Los padres se han esforzado por dar a sus hijos tales ventajas, y los propios padres
están algo confundidos por las actitudes de sus hijos. Sin embargo, el dinero y la posición a menudo se han alcanzado como resultado de la creencia en la naturaleza competitiva del hombre, y esa creencia en sí misma erosiona los mismos premios que produce. El fruto es amargo en la boca. Muchos de los padres creían, simplemente, que el propósito de la vida era ganar más dinero. La virtud consistía en el mejor coche, o la mejor casa, o la mejor piscina, prueba de que se podía sobrevivir en un mundo de dientes y garras. Pero los niños se preguntaban, ¿qué hay de esos otros sentimientos que se agitaban en sus conciencias? ¿Qué hay de esos propósitos que intuían? Los corazones de algunos de ellos eran vacíos, esperando ser llenados. Buscaban valores, pero al mismo tiempo sentían que ellos mismos eran hijos e hijas de una especie manchada, con cabos sueltos, sin destinos claros. Probaron varias religiones, y a la luz de las opiniones que tenían de sí mismos, sus ventajas anteriores parecían condenarlos aún más. Probaron programas sociales y encontraron un curioso sentido de pertenencia con los desfavorecidos, ya que también eran desarraigados. Tanto los desfavorecidos como los favorecidos se unieron en un vínculo de desesperanza, dotando a un líder de un poder que sentían que no poseían. Finalmente se retiraron al aislamiento del mundo que conocían, y la voz de su líder en el micrófono fue una fusión magnificada de sus propias voces. En la muerte cumplieron sus propósitos, haciendo una declaración masiva. Harían que los estadounidenses cuestionaran la naturaleza de su sociedad, de sus religiones, de su política y de sus creencias. No podrías vivir sin virus, ni podría existir tu realidad biológica, tal como la conoces ahora. Los virus parecen ser los malos, y por regla general, se piensa en ellos por separado, como por ejemplo, el virus de la viruela. Sin embargo, hay afiliaciones generales en las que participan los virus, en las que se mantienen equilibrios delicados biológicamente. Cada cuerpo contiene innumerables virus que podrían ser mortales en cualquier momento y bajo ciertas condiciones. Estos, y lo estoy diciendo de la manera más simple posible, se turnan para estar activos o inactivos dentro del cuerpo, de acuerdo con la condición general del cuerpo. Los virus que son mortales en ciertas etapas no lo son en otras, y en esas etapas posteriores reaccionan biológicamente de maneras bastante beneficiosas, lo que aumenta la estabilidad del cuerpo al provocar cambios necesarios, por ejemplo, en las actividades celulares que son útiles a determinadas tasas de acción. Estos, a su vez, desencadenan otros cambios celulares, de nuevo, de naturaleza beneficiosa. Como ejemplo de otro campo, consideremos los venenos. La belladona puede ser bastante mortal, sin embargo, se sabía que pequeñas dosis de ella ayudaban al cuerpo en condiciones de enfermedad. Los virus en el cuerpo, bueno, tienen una existencia social y cooperativa. Sus efectos se vuelven mortales solo bajo ciertas condiciones. Los virus deben ser desencadenados en una actividad destructiva, y esto sucede solo en un cierto punto, cuando el individuo involucrado está buscando activamente la muerte o, digamos, una situación de crisis biológica. El contagio inicial en estos casos es siempre emocional y mental. Las condiciones sociales suelen estar implicadas, de modo que un individuo se encuentra, por ejemplo, en el extremo inferior de un entorno social pobre, o en una situación en la que su valor individual como miembro social se ve gravemente debilitado. Es, en apariencia, una víctima del mismo. Ahora bien, de la misma manera que un miembro de una sociedad así puede torcerse, reventar su pila, ir por la borda, cometer actos antisociales, de la misma manera esa persona puede desencadenar los virus, destrozar su orden social biológico, de modo que algunos de ellos de repente se vuelven mortales, o se vuelven locos. Así que, por supuesto, las enfermedades resultantes son infecciosas. En ese grado, son enfermedades sociales. No se trata tanto de que un virus, por ejemplo, de repente se vuelva destructivo, aunque lo hace, como de que toda la estructura cooperativa en la que están involucrados todos los virus se vuelve insegura y amenazada. Te dije que los virus mutan. Tal suele ser el caso. Parece bastante científico creer en las inoculaciones contra enfermedades tan peligrosas,
Y ciertamente, científicamente, las inoculaciones parecen funcionar. La gente de su tiempo en este momento no está plagada de viruela, por ejemplo. Algunas culturas han creído que las enfermedades eran causadas por demonios. Los curanderos, a través de ciertas ceremonias, trataban de librar al cuerpo de los demonios, y esos métodos también funcionaban. El sistema de creencias era estricto y aceptado, y solo comenzó a fallar cuando esas sociedades se encontraron con puntos de vista civilizados. Sin embargo, si llamas a los demonios creencias negativas, entonces has dado pasos hacia adelante. La gente sigue muriendo de enfermedades. Muchos de sus procedimientos científicos, incluidas las inoculaciones, por sí mismos causan nuevas enfermedades. A un paciente vacunado contra la viruela y la poliomielitis no le sirve de nada si eventualmente muere de cáncer como resultado de sus creencias negativas. Lo que he dicho sobre los virus se aplica a toda la vida biológica. Los virus son, digamos, muy inteligentes, lo que significa que reaccionan rápidamente a los estímulos. Responden a los estados emocionales, son sociales. Su escala de vida varía considerablemente, y algunos pueden estar inactivos durante siglos y revivir. Tienen patrones de memoria extensos, biológicamente impresos. Algunos pueden multiplicarse por decenas de miles en cuestión de segundos. Son, en muchos sentidos, la base de la vida biológica, pero solo se es consciente de ellos cuando muestran un rostro mortal. No eres consciente del ejército interno de virus dentro del cuerpo que lo protegen constantemente. Tanto el huésped como el virus se necesitan mutuamente, y ambos forman parte del mismo ciclo de vida. Ahora, yo dije anteriormente que la gente de Jonestown murió de una epidemia de creencias, o palabras en ese sentido. Usé palabras en ese sentido. El caso fue sorprendente, una vez más, por los evidentes actos suicidas. Al fin y al cabo, el veneno quedó como evidencia. Si el mismo número de personas hubieran sido encontradas muertas de una enfermedad virulenta, viruela, o lo que sea, el virus involucrado habría sido el villano. Quiero hablar sobre los pensamientos y los virus, junto con la salud del cuerpo. Piensas en los virus como físicos y en los pensamientos como mentales. Debes saber que los pensamientos también tienen sus aspectos físicos en el cuerpo, y que los virus tienen sus aspectos mentales en el cuerpo. A veces, ambos se han preguntado por qué un cuerpo enfermo no se afirma simplemente y usa sus habilidades curativas, deshaciéndose de la influencia negativa de un conjunto dado de creencias y pensamientos. Cuando piensas en los pensamientos como mentales y en los virus como físicos, la pregunta es comprensible. No es solo que los pensamientos influyan en el cuerpo, como por supuesto lo hacen, pero cada uno de ellos representa un estímulo desencadenante que provoca cambios hormonales y altera toda la situación física en un momento dado. Tu cuerpo físico es, como entidad, la versión desarrollada, la versión físicamente viva, del cuerpo de tus pensamientos. No es que tus pensamientos simplemente desencadenen reacciones químicas en el cuerpo, sino que tus pensamientos tienen una realidad química además de sus aspectos mentales reconocibles. Tendré que usar una analogía. No es la mejor, pero espero que entiendas el punto. Es como si tus pensamientos se convirtieran en los diversos apéndices de tu cuerpo. Tienen una existencia invisible dentro de tu cuerpo con tanta seguridad como lo hacen los virus. Su cuerpo está compuesto no solo de la materia dentro de él que, por ejemplo, los rayos o las autopsias pueden revelar, sino que también implica relaciones profundas, alianzas y afiliaciones que en ninguna parte se muestran físicamente. Tus pensamientos son físicamente tan pertinentes a tu cuerpo, como lo son los virus, tan vivos y autopropagados, y ellos mismos forman afiliaciones internas. Su vitalidad desencadena automáticamente todas las respuestas internas del cuerpo. Cuando tienes pensamientos, son conscientes. Piensas en frases, o párrafos, o tal vez en imágenes. Esos pensamientos, tan claramente como puedo explicar esto, surgen de componentes internos de los que no eres consciente. Cuando el pensamiento es pensamiento, se descompone, digamos, de nuevo en esos componentes.
Tus pensamientos también tienen una base emocional. La célula más pequeña dentro de tu cuerpo contribuye a esa realidad emocional y reacciona instantáneamente a tus pensamientos. En esos términos, los pensamientos se mueven mucho más rápido, por supuesto, que los virus. La acción del virus sigue al pensamiento. Cada pensamiento se registra biológicamente. Básicamente, cuando tienes inmunidad a una enfermedad, tienes inmunidad mental. Piensas en los virus como un mal, que se propaga quizás de un país a otro, para invadir decenas de mecanismos físicos. Ahora los pensamientos son contagiosos. Tienes una inmunidad natural contra todos los pensamientos que no encajan con tus propios propósitos y creencias, y naturalmente, estás inoculado con una confianza y creencias saludables en tus propios pensamientos por encima de los demás. Las viejas ideas del vudú reconocían algunos de estos conceptos, pero los complicaban y distorsionaban con temores al mal, a la invasión psíquica, al asesinato psíquico, etc. No se puede dividir, por ejemplo, la salud mental y la física, ni se puede separar la filosofía de una persona de su condición corporal. Mientras digo todo esto sobre los pensamientos y los virus, recuerda el contexto de la discusión, ya que la nueva información y los conocimientos siempre están disponibles para un individuo desde el marco 2, y el cuerpo envía sus propias señales. Las personas que murieron en Jonestown creyeron que debían morir. Querían morir. ¿Cómo podrían sus pensamientos permitirles provocar sus muertes corporales? Una vez más, la pregunta tiene sentido solo si no te das cuenta de que tus pensamientos son físicamente una parte de tu cuerpo como lo son los virus. Tratemos un par de puntos más. Uno es que, debido a que los objetos se originan en la imaginación del hombre de todos modos, siempre hay una fuerte conexión entre los objetos y los sueños del hombre. Actúan como símbolos de la realidad interior, por lo que es natural que, sea consciente de ello o no, el hombre perciba los objetos de tal manera que también representen símbolos que se originan por primera vez en sus sueños. Esto también tiene que ver con los grandes acontecimientos, que por el bien de la conveniencia se podría pensar por ahora como objetos psicológicos, es decir, acontecimientos vistos y reconocidos por un gran número de personas de la misma manera que los objetos. El drama de Cristo es un ejemplo de ello, donde los sueños privados y masivos se proyectaron hacia afuera en el contexto histórico del tiempo, y luego se reaccionó de tal manera que varias personas se convirtieron en participantes exteriores, pero en un sueño masivo mucho más grande, que luego se interpretó en los términos físicos más literales. Incluso mientras lo era, también transmitió el mensaje, aunque el drama interno en sí no se recordó. Y a medida que el sueño se fusionaba con los acontecimientos históricos, y como era interpretado por tantos, su mensaje también se distorsionaba, o más bien, se mezclaba y fusionaba con otros sueños similares, cuyos mensajes eran muy diferentes. Mira los problemas del reactor nuclear en la planta de Harrisburg, 3 Mile Island. Toda la idea de la energía nuclear fue primero un sueño, un acto de imaginación, por parte de individuos privados, y luego, a través de la ficción y las artes, un sueño por parte de muchas personas. Al instante, las probabilidades brotaron de ese sueño en todas direcciones, vastos potenciales y peligros. No es casualidad que esta situación particular llegara al clima social retratado por primera vez en una película. La energía nuclear es sinónimo de energía, simple y llanamente. ¿Es bueno o malo? Aparece en los sueños del hombre como perteneciente a Dios, el poder del universo. El hombre siempre se ha considerado a sí mismo, en vuestros términos, como apartado de la naturaleza, por lo que debe sentirse apartado del poder de la naturaleza, y debe haber una gran división en sus sueños entre los dos. De hecho, la energía nuclear se presenta como un símbolo onírico, y emerge en el mundo como algo con lo que hay que lidiar. Los fundamentalistas piensan en la energía nuclear como una fuerza que Dios podría usar, por ejemplo, para destruir el mundo. Ese evento en Harrisburg significa una cosa para ellos. Algunos de los científicos equiparan la energía nuclear con la gran curiosidad del hombre,
y sienten que arrebatan esta gran energía de la naturaleza porque son más inteligentes de lo que es la naturaleza, más inteligentes que la naturaleza, más inteligentes que sus semejantes, por lo que leen esos acontecimientos a su manera. Las probabilidades siguen aumentando, por supuesto, y en sueños privados y masivos, la gente prueba todo tipo de finales para esa historia en particular. En total, hay millones de personas implicadas, que se verán afectadas, por supuesto, en una medida u otra. Había un vínculo, y es que el drama de Cristo ocurrió como resultado del sueño del hombre, al menos, de lograr la hermandad, un sentido tranquilo y seguro de la conciencia, y una moralidad que lo sostendría en el mundo físico. El drama de Cristo se desbordó en la realidad histórica. Los temores del hombre, de no lograr la hermandad, de no lograr un estado seguro de conciencia, o una moralidad viable, resultan en sus sueños de destrucción, donde quiera que se expresen. Y, de hecho, el evento físico actual, tal como existe ahora en la planta de energía cerca de Harrisburg, puede compararse fácilmente con un sueño de advertencia, para cambiar las acciones del hombre. De hecho, tienes razón, por supuesto, y también estás lidiando con el comportamiento de las sectas en ambas circunstancias, cada una preocupada por un sistema cerrado de creencias, actitudes rígidas, estados emocionales intensos, y también con lo que equivale a un comportamiento compulsivo. La gente de Jonestown pensaba que el mundo estaba en contra de ellos, particularmente el gobierno y el gobierno del país. Mostraban tendencias paranoicas. Lo mismo se aplica a los científicos, que ahora dirigen el clima cultural que se está volviendo en su contra, que la gente ya no confía en ellos, por lo que temen ser sacados de la alta posición. Hasta cierto punto, una afirmación matizada. Ahora, los científicos se han vuelto un poco despreciativos con todos los que no entienden su idioma, los que no pertenecen a la élite. Les molesta tener que obtener dinero del gobierno de hombres que no son científicos, y construyen una falsa sensación de omnipotencia comparativa en respuesta, y eso los hace menos cuidadosos de lo que deberían ser. Ahora se sienten incomprendidos por el público. Ninguno de ellos desea ningún desastre, y sin embargo, algunos de ellos piensan que le haría bien a la gente, porque entonces, la gente podría darse cuenta de que los políticos no entienden de ciencia, y que después de todo los científicos deberían tener el control. Debemos tener suficiente dinero, o quién sabe qué puede salir mal. La élite científica podría, por supuesto, presentar una probabilidad en la que se creara un mundo en el que el hombre común pudiera tener poco conocimiento de su funcionamiento. De hecho, tienes un excelente conjunto de guardias y equilibrios en tu país. Ahora sus dramas televisivos, de nuevo, muestran sistemáticamente sus viejas películas de Frankenstein, justo cuando sus científicos están contemplando todo tipo de experimentos que se supone que producirán vida. No es una coincidencia, porque las mentes de las masas del pueblo son capaces de hacer ciertas declaraciones conjuntas, y esas declaraciones son escuchadas. El desastre de Jonestown ocurrió en noviembre de 1978, mucho después de que comenzáramos este libro, en abril de 1977. Recientemente ocurrió otro evento, una avería y casi un desastre, en una planta nuclear cerca de Harrisburg, Pensilvania. Ahora bien, en mis otros libros rara vez he comentado sobre acontecimientos públicos de cualquier naturaleza. Este manuscrito, sin embargo, está dedicado a la interacción que se produce entre la experiencia individual y la de las masas, por lo que debemos ocuparnos de vuestros sueños y temores nacionales, y de sus materializaciones en la vida privada y pública. En términos científicos, no hubo ninguna lluvia radiactiva involucrada en el desastre de Jonestown. Sin embargo, hubo, por supuesto, una secuela psicológica y efectos que se sentirán en todo el país por personas de todos los ámbitos de la vida. La situación de Jonestown definitivamente involucraba todas las características que he atribuido como pertenecientes a una secta. Había fanatismo, un ambiente mental cerrado, el despertar de esperanzas hacia un ideal que parecía inalcanzable debido a la concentración en todas las barreras que parecían interponerse en su camino.
la mayoría de las sectas tienen su propio lenguaje especializado de un tipo u otro. Frases particulares usadas repetitivamente, y este lenguaje especial sirve además para divorciar a los devotos del resto del mundo. Esta práctica también fue seguida por las de Jonestown. Se desalentaba la lealtad a los amigos y a la familia, por lo que los habitantes de Jonestown habían dejado atrás fuertes lazos de intimidad. Se sentían amenazados por el mundo, que estaba pintado por sus creencias de tal manera que presentaba una imagen de maldad y corrupción sin paliativos. Todo esto debería estar bastante bien reconocido a estas alturas. La situación provocó la muerte de cientos de personas. La situación de Harrisburg amenazó potencialmente la vida de muchos miles de personas. Y en ese círculo de acontecimientos, las características de una secta son menos fáciles de discernir. Sin embargo, están presentes. Hay cultos científicos y religiosos. Tanto la religión como la ciencia proclaman en voz alta su búsqueda de la verdad, aunque aparentemente están involucradas en sistemas completamente opuestos. Ambos tratan sus creencias como verdades, con las que nadie debería manipular. Buscan comienzos y finales. Los científicos tienen su propio vocabulario, que se utiliza para reforzar el carácter exclusivo de la ciencia. Ahora bien, estoy hablando aquí del cuerpo de la ciencia en términos generales, porque en cierto modo hay un cuerpo de ciencia que existe como resultado de la participación de cada científico individual. Un científico determinado puede actuar de manera muy diferente en su vida familiar y como científico. Puede amar al perro de su familia, por ejemplo, mientras que al mismo tiempo no piensa en inyectar tejido enfermo a otros animales en su capacidad profesional. Sin embargo, admitiendo que los cultos interactúan, por lo que hay una gran relación entre el estado de la religión, cuando opera como un culto, y el estado de la ciencia cuando opera como un culto. En este momento, sus religiones de culto existen en respuesta al comportamiento de culto de la ciencia. La ciencia insiste en que no se ocupa de los valores, sino que se los deja a los filósofos. Sin embargo, al afirmar que el universo es una creación accidental, un conglomerado fortuito sin sentido formado por un cosmos insensible, declara muy claramente su creencia de que el universo y la existencia del hombre no tienen valor. Todo lo que queda es que placer o logro puede ser arrebatado de alguna manera de los procesos biológicos individuales del hombre. Un artículo reciente en una revista nacional habla brillantemente acerca de la última dirección del progreso en el campo de la psicología, diciendo que el hombre se dará cuenta de que sus estados de ánimo, pensamientos y sentimientos son el resultado de la melodía de los químicos que se arremolinan en su cerebro. Esa afirmación devalúa el mundo subjetivo del hombre. Los científicos afirman tener un gran idealismo. Afirman tener el camino hacia la verdad. Su verdad se encuentra estudiando el mundo objetivo, el mundo de los objetos, incluidos los animales y las estrellas, las galaxias y los ratones, pero viendo estos objetos como si fueran en sí mismos sin valor intrínseco, como si sus existencias no tuvieran sentido. Ahora bien, esas creencias separan al hombre de su propia naturaleza. Uno no puede confiar en sí mismo, porque, bueno, ¿quién podría confiar en las burbujas accidentales de hormonas y productos químicos que de alguna manera forman un guiso llamado conciencia, un brebaje desagradable en el mejor de los casos? Por eso, el campo de la ciencia escapará para siempre de abrirse a cualquier gran visión del significado de la vida. Tampoco puede valorar la vida, y entonces, en su búsqueda del ideal, puede llegar a justificar en su filosofía la posibilidad de un accidente que podría matar a muchísimas personas por medios directos o indirectos, y también acabar con los no nacidos. De hecho, esa posibilidad está escrita en el programa científico. Hay planes, aunque defectuosos, de procedimientos a seguir en caso de accidente, así que en vuestro mundo, esa probabilidad existe, y no es precisamente secreta. Como grupo, los científicos se oponen rigurosamente a la existencia de la telepatía, o la clarividencia, o de cualquier filosofía que las ponga en primer plano. Solo recientemente, algunos han comenzado a pensar en términos de que la mente afecta a la materia,
E incluso tal posibilidad los perturba profundamente, porque, bueno, rompe los cimientos de su postura filosófica. Los científicos han estado durante mucho tiempo del lado de la inteligencia y la razón, del pensamiento lógico y la objetividad. Están entrenados para no ser emocionales, para apartarse de su experiencia, para separarse de la naturaleza y para ver cualquier característica emocional propia con un ojo irónico. Una vez más, han declarado que son neutrales en el mundo de los valores. Se convirtieron, hasta hace poco, en los nuevos sacerdotes. Todos los problemas, al parecer, podían resolverse científicamente. Esto se aplicaba a todos los aspectos de la vida, a los asuntos de salud, a los desórdenes sociales, a la economía, e incluso a la guerra y a la paz. ¿Cómo es que tales caballeros científicos, con toda su parafernalia precisa, con todos sus puntos de vista objetivos y razonables, terminaron con una planta nuclear que se torció, que amenazó la vida presente y futura? ¿Y qué pasa con la gente que vive cerca,